Esto no va a ser opcional, puede ser un valor discriminativo en el momento en que te quieres presentar a un trabajo, saber si lo dominas o no lo dominas. ¿Tienes algún ejemplo donde la IA te haya sorprendido de verdad? Se han hecho cosas con la inteligencia artificial que yo creo que ni los mismos creadores fueron capaces de prever. ¿Cómo podemos ayudar a la gente mayor a adoptar la parte de inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer con todos esos trabajos que se desplacen? Ya no con los trabajos, sino con las personas que los ocupan. La inteligencia artificial general, que esa sí que es capaz de emular las capacidades humanas, razonar, pensar, comprender. ¿Consideras que la IA hará que vayamos a una sociedad más mediocre? ¿Qué es tecnología, Magda? Voy a referenciar a un artículo súper bueno de Jenny Roca, que decía, ¿tecnología? Esto es tecnología. O sea, la cantidad de ciencia y tecnología que hay aquí, pasa que esto lo tenemos súper interiorizado, ¿no? Las gafas forman parte de nuestro día. Y llegará un momento en que la IA ya no le llamaremos tecnología tampoco, porque estará súper interiorizado. El correo electrónico, ¿no te parece una maravilla? Yo pongo tu dirección de correo, escribo un texto y te llega, ¿no? ¿Por qué ya no le damos importancia como le podíamos dar hace 20 años cuando empezó? Pues que ya lo tenemos interiorizado, ¿no? Pues llegará un momento que la inteligencia artificial será lo mismo y no le prestaremos tanta importancia como ahora, porque esto ya será pues como las gafas, que forman parte de nuestro día a día y ya no le llamaremos tecnología. ¿Tienes algún ejemplo donde la IA te haya sorprendido de verdad? Ya sé que no te voy a contestar, pero es que yo me sorprendo todos los días, de verdad, ¿eh? O sea, si yo, igual es que tengo mucha capacidad para sorprenderme, pero cada día, y ya te digo que yo la uso muchísimo, de hecho creo que soy una de las personas que más usa inteligencia artificial y más la ha incorporado en su día a día, pero es que yo no paro de sorprenderme, o sea, fíjate que cuando esto apareció, cuando empezó a popularizarse, no ya cuando apareció, sino cuando empezó a popularizarse, las empresas que crearon todos estos modelos de inteligencia artificial como que lo pusieron ahí a disposición de la gente y a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que los casos de uso que ellos habían pensado, los que se habían diseñado, eran unos concretos, ¿no? Pues resumir, clasificar, sacar identidades, analizar el sentimiento. Es que eso lo hemos superado, o sea, se han hecho cosas con la inteligencia artificial que yo creo que ni los mismos creadores fueron capaces de prever. O sea, no se imaginaban la cantidad de maravillas que iba a hacer la gente cuando tuviera eso en sus manos. Entonces yo me sigo sorprendiendo todos los días de las cosas que hace la inteligencia artificial. ¿Y cuál crees que es el mayor malentendido que hay alrededor de la inteligencia artificial? El mayor. Bueno, creo que hay bastantes, porque al final es algo muy nuevo y yo creo que todavía no hay una cultura de inteligencia artificial. La gente no sabe bien qué es lo que hay detrás. Por ejemplo, un malentendido, esto no entiende, esto no comprende las palabras que tú dices. Esto es un programa informático, no nos equivoquemos, esto lo han desarrollado personas, ¿no? Entonces, esto no es capaz de comprender el significado de lo que tú le haces. Esto se basa en analizar grandes cantidades de datos y en identificar patrones y en base a algoritmos y probabilidades, saber cuál es la mejor palabra que va a acompañar a la de antes. Y así construyen las frases. Ya sé que eso es como simplificarlo mucho todo, lo sé. Y yo no soy experta en algoritmos de inteligencia artificial, pero eso es la base de lo que hay detrás, ¿no? Y eso creo que la gente se piensa que cuando habla con ChatGPT está hablando con una persona que le comprende, incluso que tiene sentimientos. No, perdona, esto es una máquina y eso no entiende lo que tú le estás diciendo. Yo creo que ese es un gran malentendido que tiene la persona. Y luego otro es que los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT se basan en datos con los que han sido entrenados, que son datos, pueden ser una cantidad ingente de datos, pero no es una fuente de sabiduría inagotable. Como he dicho, se basa en probabilidades y si tú le preguntas algo que no sabe, se lo va a inventar. Y esto es otra cosa que, pues yo una vez le pregunté algo a ChatGPT y se equivocó. Claro que se equivoca, porque lo que sabe es hablar, pero no está conectado a datos. Ahora cada vez más se hacen integraciones para que cuando tú le preguntas algo, no solo utilice esa cantidad de datos, sino que se conecte a otros sistemas internos de tu empresa o a Internet, ¿no? Internet también es una fuente de datos y de ahí te responde. Pero es que aparte ChatGPT es muy servicial y todo lo que te responde es como muy verosímil, ¿no? Tú te lo lees y dices, pues está muy bien escrito y tienes razón, pero te la puede colar.
te la puede colar. De hecho, tenemos algún caso, ¿no? En Estados Unidos, algunos abogados, ¿no? Que resonó, Eso que es, utilizaron, ¿no? pero bueno, ahí el Copiaron y mérito está, pegaron. ahí está el mérito del abogado, ahí alguien tendría que haber verificado las fuentes. El pensamiento crítico, ¿no? También fundamental, ¿no? Totalmente. Es que, claro, al final, claro, tú y yo no somos abogados. Yo no creo que no eres abogado, ¿no? Yo tampoco soy abogada. Si yo le pido a ChatGPT que me redacte un contrato, a mí me va a parecer que es el mejor contrato del mundo. Pues está de coña, está súper bien, pero claro, ahí falta el expertise, ¿no? de la persona que tiene que validar, verificar que todo eso es correcto y ajustarlo si hay algún error. ¿Hay algún proyecto en concreto en Microsoft que te haya apasionado últimamente, que te emocione? Sí, Copilot. Es que Copilot yo lo he interiorizado. Me hace mucha gracia porque la página de Microsoft de Copilot, sabéis que tenemos la aplicación Loop, y cuando la han traducido al español pone Copilot en bucle. Y digo, este es el mío, Copilot en bucle. pero es que yo creo que, claro, yo sabes que a mí me encantan todas las herramientas de Microsoft 365. Entonces, lo que te decía, al final esto no deja de ser un botón más ahí en la interfaz del Word, pero que ese botón te da superpoderes, ¿no? Entonces, yo que empecé ya a trastear con GPT cuando apareció, claro, para mí la transición ha sido muy fácil, ha sido muy natural, ¿no? Decir, oye, pues igual que le hablaba a GPT, ahora le hablo a esta ventanita de aquí que pone Copilot, ¿no? Y esa habilidad que yo adquirí en hacerle preguntas a la IA me ha servido mucho para hacer como una adopción de la herramienta mucho más rápida y mucho más natural, mucho más afín, porque simplemente es preguntar. Además, con la ventaja que Copilot, al no estar generalizado, sino que está contextualizado en la herramienta con la que está, todavía mucho más fácil, ¿no? O sea, el prompt engineering famoso pierde peso. Solamente tienes que hacerle preguntas y ella se ocupa de ir guiándote en que consigas resolver lo que quieres hacer a través de esa ventanita de ahí de Copilot. Y si no tengo mal entendido, Copilot al final tiene 3 fortalezas, ¿no? No solo es, ¿no?, el GPT integrado, ¿no?, dentro de una herramienta, sino que además lo integra con los datos que tiene la empresa y con los datos que tiene de tu perfil, evidentemente manteniendo toda la parte de seguridad. ¿Cómo es esa integración? ¿Qué lo hace diferente? Sí, muy interesante, porque además, bueno, como la inteligencia artificial está en boca de todo el mundo, si tú no proporcionas a tus empleados una manera de utilizar la inteligencia artificial, se van a buscar la vida por su lado, ¿no? La naturaleza al final se abre paso, ¿no? Entonces, esto te ayuda mucho porque está protegido y seguro. Todos los prompts que tú le hagas a Copilot están en el perímetro de tu empresa, están cifrados, no salen de tu tenant. ¿Se pueden decir palabrotas como tenant? Sí. No salen de tu organización, ¿no? No salen de tu Microsoft 365 y lo que hacemos es integrarlo en esas aplicaciones. Y cuando alguien hace una pregunta, se conecta con toda tu información, que tu información son tus ficheros, tus reuniones, las personas con las que tú hablas, tus correos electrónicos, o sea, todo lo que tú has generado en tu día a día. Claro, estamos en un mundo digital, es que cualquier clic que hacemos queda registrado en algún sitio, ¿no? Entonces, aprovecha todo eso, pero le añade toda la capa de protección y le añade todas las capacidades de la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay un bucle que se retroalimenta y desde que tú le pides un prompt a Teams para que te haga un resumen de la reunión, pues valida que tú realmente estés autorizado para hacer esa consulta y le devuelve el resultado utilizando esas capacidades de IA en un lenguaje que el usuario puede entender. ¿Y crees, porque esto es una duda que me ha surgido a veces, por ejemplo, Word, Excel, etcétera, ¿no? Que tienes tú todos los botoncitos, incluso Excel, ¿no? Que era el gran caballo de batalla de muchos, que teníamos que dedicar muchas horas a aprender fórmulas, sí, etcétera. Gente que vive en Excel, sí. ¿Desaparecerán todos esos botones y acabaremos teniendo solo ese botoncito que tiene superpoderes a través del cual, simplemente sabiendo cómo preguntar, conseguiremos? ¿O convivirán? Sí, esta es una buena teoría, porque puede ser que al final la propia herramienta acabe desapareciendo y se quede solo esa interacción y lo que te pese sea que el input de entrada y el output sea el mismo, pero te ahorres pasar por todo ese proceso. Ahora ya la inteligencia artificial ya te permite incluso manejar las aplicaciones. O sea, yo tengo un Excel, por seguir con tu ejemplo, y le puedo decir, oye, alinéame las celdas a la izquierda o estas celdas pónmelas en un código de colores, el típico color de rojo o naranja, verde según el valor, ¿no? O sea, yo con el prompting no solo manipulo la información y le hago preguntas sobre cuáles son los datos del Excel o cuál va a ser mi próxima reunión, sino que manejo la herramienta y hago que funcione la herramienta gracias a esos promptings que yo le voy pasando. ¿Cuál consideras que será el próximo gran hito de la inteligencia artificial? No sé si será, pero sería
lo que llamamos la inteligencia artificial general, que esa sí que es esa inteligencia artificial que es capaz de emular las capacidades humanas en todo su sentido, ¿no? En realmente poder razonar, pensar, comprender. Estamos lejos todavía de eso, que no se preocupe nadie, que aún nos queda recorrido para llegar a eso, pero sin duda sería, para mí, el siguiente hito. ¿Y consideras que seremos capaces de desarrollar inteligencia emocional de la IA? Honestamente, creo que no. Creo que no, pero todo nos puede sorprender. O sea, al final, los modelos estos están basados en el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Y en interpretar cómo las neuronas hacen clic cuando hay un aprendizaje. Si somos capaces de saber cómo funciona nuestra caja de sentimientos y propagarlo a la IA, eventualmente podría llegar a ser. Pero me da mucho miedo, Óscar? Me da mucho miedo. Y ahí planteamos debates éticos, ¿no? ¿Cuál consideras que es el debate ético más complicado de resolver en torno a la IA? Para mí, sin duda, ¿qué vamos a hacer con todos esos trabajos que se desplacen por la inteligencia artificial? Ya no con los trabajos, sino con las personas que los ocupan. Y el otro día hablaba con la CEO de una empresa y hicimos una charla de estas y al final me dijo, oye, ¿a ti qué es lo que más te preocupa? Y le dije, esto. Y me dio la mano y me dijo, gracias, a mí también es lo que más me preocupa. Le digo, lo siento, pero no tengo respuestas, o sea, no sé qué va a pasar. A ver, cuando se inventó el automóvil, las personas que construían carruajes y los que criaban caballos, ¿qué les pasó? Se quedaron sin trabajo en muy poco tiempo, ¿no? Pero apareció toda una industria nueva, aparecieron las gasolineras, aparecieron los mecánicos, aparecieron las empresas de transporte, ¿no? Entonces, eso ha sido consecuencia de algo que ha aparecido, que ha sido disruptor y ha hecho que otra cosa que ya existía desapareciera. Entonces, aún no soy capaz de preverlo, pero sé que eso va a pasar. No sé de qué manera van a empezar a aparecer, primero, nuevas habilidades que vamos a requerir y nuevos puestos de trabajo que van a permitir que personas pues encuentren su espacio y ocupen en la fuerza laboral, encuentren su rol y su trabajo. Pero no sé cuáles van a ser. ¿Y qué le dirías a esas personas que a día de hoy, ¿no? Como muchos están preocupados en ¿me va a reemplazar realmente mi trabajo la IA? ¿Qué les dirías? Sí, es que intento no dar mensajes apocalípticos, pero es una amenaza real, ¿no? A ver, que se van a eliminar, no lo sé, pero que se van a transformar los trabajos, eso lo tengo claro, es que ya nos ha empezado a pasar. O sea, desde el momento en que esto ya ha empezado a incorporarse en el día a día, ya hay cosas que las hacemos de manera diferente. No todo el mundo, aún no está suficientemente extendido y todavía hay mucha gente, muchísima, que no sabe de qué va esto de la inteligencia artificial y no lo usa. A lo mejor no tienen interés o no ven eso, pero el otro día hablaba con una chica que trabaja en una agencia de modelos de publicidad, ¿no? Pues necesitan hacer un anuncio de una marca de coches y llevan a un modelo o una modelo y yo le digo, ay, ¿y cómo os sentís con todo lo de la inteligencia artificial? Y me dice, no, pero esto todavía está muy verde. Y le digo, sí, cogí mi móvil, le enseñé un vídeo y le digo, ¿esto está hecho con inteligencia artificial? Y le enseñé fotos y me dijo, pásame tu móvil, dame tu número de teléfono. Oye, decir que hay mucha gente que está o porque quieren mantenerse así, ignorantes, ¿no?, de lo que pasa, pero es algo que está cada vez más presente. Entonces, bueno, para alguien que quiera ponerse las pilas, pues eso, formarse, informarse. Yo soy muy de empezar por hábitos pequeños, masticables, ¿no? Y igual que cuando, oye, si quieres correr una maratón, no puedes empezar a entrenar 15, 20 kilómetros al día y tienes que hacerte tu plan de entreno. Que, por cierto, esto lo explico en mis charlas. Yo hace 7 años hice la maratón de Barcelona. Saco una foto mía y digo, mira, esta soy yo haciendo la maratón de Barcelona de marzo del 17. También les hago la broma de que ese día hice 2 maratones, digo la primera y la última. Pero yo tengo muchos aprendizajes de ahí. Cuando tú te preparas para algo así, o sea, tú tienes muy claro tu objetivo, o tienes que tener muy claro tu objetivo, tienes que entender cuál es tu punto de partida y diseñar un itinerario que te lleve hasta ese objetivo y un itinerario que a poder ser sea medible para ver en cada punto si vas bien o si vas mal, si tienes que pivotar, si tienes que sumar kilómetros al entreno, si tienes que bajar los ritmos y demás, ¿no? Pues con las habilidades digitales, que al final dominar la IA no deja de ser una habilidad digital más, tendríamos que llevar el mismo camino. Depende de cuál sea tu punto de partida,
vas a diseñar tu itinerario. A ver, si no sabes utilizar las aplicaciones ofimáticas, pues igual habría que empezar por ahí. Es que hay gente que se piensa que esto de la informática no va con ellos, y es que esto ya no es un más a más que en el currículum pones domino el Word. Es que ahora vas a tener que dominar la IA. O sea, va a ser como algo que no va a ser opcional, vas a tener que integrarlo en tu día a día. Y hablando de riesgos vinculados a la inteligencia artificial, hay un poco de miedo a la parte de los sesgos, ¿no? De cómo nutrimos, ¿no? Los datos, porque al final va a buscar datos, ¿no? Va a buscar patrones. ¿Cómo ves todo el tema de sesgos en torno a la inteligencia artificial? Pues que los tenemos que paliar nosotros, porque la IA tiene sesgos. O sea, como he dicho, ¿no? Esto está alimentado con un montón de datos que han generado los humanos. Y los humanos tenemos, queramos o no, sesgos, conscientes e inconscientes, ¿no? Mira, yo siempre hago una demo siempre, que cuando voy a ir a un evento a dar una charla, ¿no? Pongo la web del evento y le pregunto a la IA, oye, ¿cuál es el código de vestimenta para este evento? Y me dice, bueno, pues parece un evento profesional, tienes que ir con un vestido business casual o tienes que ir formal. Y yo le digo, no, pero es que yo quiero ir con zapatillas deportivas porque yo voy mucho con zapatillas deportivas. Me dice, pues no deberías, porque pueden afectar a tu imagen y puede parecer que eres una persona poco profesional. Entonces yo le insisto, ¿no? Le voy apretando y a veces de repente me dice, bueno, pues si vas con zapatillas deportivas, que estén limpias. Y digo, ostras, tienes sesgos, porque asume que si vas con zapatillas deportivas van a estar sucias, ¿no? Está totalmente sesgado. Y luego, por otra parte, yo me presento al evento con mis zapatillas deportivas, que quiere decir que no siempre le tienes que hacer caso. O sea, tu criterio y tu juicio tiene que pesar más que la respuesta que te pueda dar la inteligencia artificial. Si tuviésemos que distinguir, ¿no? Dos maneras de aprender. Al final puedo tener una manera de aprender que soy yo el autorresponsable, ¿no? Voy a pensar yo como empleado, estoy en una organización, tengo claro, me creo a Magda, no hay opción, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer mundanas, ¿no? ¿Por dónde empezaría ese primer paso de la maratón? Y lo segundo es qué puede hacer la organización o qué debe hacer una organización que desea acompañar, ¿no? a sus empleados en la implementación. ¿Qué les podríamos decir a uno y a otro? Claro, mira, aquí has abierto otro melón, que es las empresas a lo mejor se plantean a quién le dan licencias, ¿no? Hablando de Copilot, ¿qué puede pasar? Que haya una balanza desequilibrada de si a mi compañero de al lado le dan y a mí no, y a él nos exigen lo mismo, él lo va a tener más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde el punto de vista de organización, una de las cosas que yo siempre recomiendo es, aunque el cuerpo te lo pida, no empieces a repartir las licencias así. Y no quería que fuera una charla de producto, porque es más de concepto, pero no empieces a formar o a repartir licencias de manera un poco aleatoria, sino intenta encontrar un grupo y trabajar con ese grupo, porque las afinidades que van a salir trabajando entre ellos van a ser muchísimo más que empezar a pensar en casos de uso que sean tan cross que te sirvan para todos esos perfiles variados. Entonces, ese le llamamos copiloto por función, ¿no? Que ya no es copiloto con minúscula, O sea, ya no pensando en el copilot, sino en el copiloto por función, pensando en diferentes tareas que a un grupo les puede ayudar ese supuesto asistente, ¿no? Pues en esas tareas específicas de su rol. Si no he entendido mal, cuidado con implementar, ¿no? en diferentes fases la inteligencia artificial, por ejemplo, Copilot dentro de Microsoft, porque se pueden generar silos o diferencias entre propios empleados. Totalmente. O sea, al final es como si te crees que esto te da superpoderes, si te lo crees, y le das los superpoderes a unos y a otros no, en diferentes funciones puede que no tenga tanto impacto, porque yo no me comparo con el otro grupo. Pero si estoy en el mismo grupo y a uno le das y al otro no, ahí sí que puede haber un agravio comparativo, ¿no? Y el otro a lo mejor lo tiene más fácil, ¿no? de promocionar porque está haciendo más rápido su trabajo, porque lo hace mejor, lo hace con menos errores, ¿no? Y puede dedicar más tiempo a tareas de valor, ¿no? Y arañarle minutos al día y dedicarse a pensar, a decidir y no tanto a buscar información o a tomar actas, a hacer actas de reuniones. Me lo apunto. Nos lo Apúntatelo. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial más allá de la organización va a cambiar nuestra vida cotidiana? Al final hay diferentes maneras de utilizar la IA. O te conectas a ChatGPT y al modelo interactúas, o utilizas aplicaciones o herramientas que tengan IA. Y yo creo que va a ir mucho por ahí. O sea, es que hasta la nevera va a tener inteligencia artificial. Porque además la tecnología ahora se ha abaratado muchísimo. Entonces los fabricantes solo tienen que empezar a encontrar
casos de uso en que puedan utilizar esas capacidades e incorporarlas pues, en los electrodomésticos. O sea, no sé si a ti te pasa. Yo tengo Alexa, ¿vale? Yo trabajo con Alexa, tengo Alexa en casa. Me parece súper tonta ahora, porque claro, estoy acostumbrada a tener interacciones y diálogos con ChatGPT o con Copilot que son muy ricos. Y entonces ahora hablo con Alexa y le pido algo más allá y me dice, no puedo responderte. Le digo, ¿por qué no? Pregunto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no integran todas esas capacidades en lo mismo en Alexa, que en la nevera, que en los electrodomésticos de casa? Porque realmente está muy al alcance del día. Entonces, yo creo que toda la domótica de casa va a tener inteligencia artificial. A ver, lo que lo ha popularizado todo esto es la IA generativa, pero ya había muchas empresas que están haciendo esfuerzos en IA en general, ¿no? Pues son capaces de predecir, capaces de autorregular la temperatura de tu casa por IA, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ir expandido por 1000. ¿Y cómo vincula? Porque estos días estamos viendo vídeos, ¿no?, virales, por ejemplo, con todo el tema de las gafas que incorporan la realidad aumentada, ¿no? Vinimos del metaverso, ¿no?, que un poco ha quedado ahí, ¿no? A medio camino, ¿Qué sí. opinión tiene? También me gustaría saber qué opinión tiene Microsoft en torno al metaverso, si ha quedado en stand-by y volverá. ¿Cómo se integra IA, ¿no?, en realidad aumentada, metaverso? ¿Cuál es tu visión o cuál es la visión de Microsoft al respecto? Microsoft no ha abandonado nunca el metaverso, a pesar de que puede ser que hayan dedicado esfuerzos a otras áreas de desarrollo. De hecho, ahora hemos publicado la versión de Mesh en Teams, que te permite tener reuniones virtuales. Le tenemos que dar rodaje. Yo creo que, fíjate que una tontería muy grande, cuando ves un emoji de una cara sonriente, las neuronas que se activan en tu cerebro, las partes que se activan en tu cerebro son las mismas que cuando ves una cara sonriente, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, ya que tenemos que vivir en Teams y a lo mejor hay gente pues, que le da reparo poner su cámara, ¿no? Prefiere ponerse su avatar, llevámoslo a un pasito más, ¿no? Y además de estar con nuestra cámara en 2D, pues oye, ponemos nuestro avatar y nos reunimos en el metaverso. Pues a lo mejor facilita y hace que las reuniones pues, sean más inclusivas o que haya menos agotamiento digital de estar, pues no sé tú, pero yo vivo en Teams. Vivo en 100%. Teams. Y bueno, lo tengo que probar, ¿eh? No le he dado la oportunidad todavía. Yo soy de poner cámara y mejor aún si nos vemos en vivo y en directo, pero hay que darle la oportunidad. Pero bueno, aquí hay inversión y hay recorrido y ahora se ha puesto en el mercado a ver cómo la gente lo adopta. Como procesos de selección, incluso para romper con sesgos, ¿no? Eliminar, ¿no?, esta parte Qué de bueno sesgo esto. que podemos tener, Sí, ¿no? sí, Utilizando... correcto, me gusta. ¿Qué innovación en términos de IA consideras que es o llegará a ser tan revolucionaria como, por ejemplo, fue Internet en su día? Mira, esto me hace pensar que, por ejemplo, la fotografía evolucionó en el cine, ¿no? O sea, al final consumíamos fotografía a través del cine. Igual que consumíamos los textos escritos, luego los veíamos en internet. O sea, al final hay como una caja que contiene las anteriores, ¿no? Entonces, ahora la caja de IA contiene las anteriores cajas, o sea, contiene internet, contiene libros, contiene películas. Entonces, el día que algo contenga a la IA será el siguiente paso. O sea, que la habremos normalizado y podremos consumir la inteligencia artificial a través de otro canal. O sea, siempre hay un canal que se ha comido al anterior o lo ha integrado, ¿no? Pues llegará un momento en que podremos activar la inteligencia artificial a través de canales que todavía no sabemos, no conocemos. ¿Qué papel jugaremos las personas, ¿no?, o las habilidades humanas, ¿no?, o human skills en esta transición? Esto de las habilidades, a mí me gusta explicarlo como, seguro que estás familiarizado con el tema, pero cuando no sabes algo y no sabes que ese algo ni existe, eres inconscientemente incompetente, ¿no? Como cuando eres pequeño y no sabes conducir, o sea, no sabes conducir, pero no sabes que no sabes conducir, ¿no? Eres inconscientemente incompetente. Luego llega un momento que te das cuenta, oye, que la gente conduce, pero yo no sé conducir. Sigues siendo incompetente en el sentido de que no tienes la competencia, pero ya eres consciente de ello. No muchas personas ahora están aquí. Oye, esto de la IA, ahora me doy cuenta de que soy incompetente. Existe y soy... Ahora ya hay algunas empresas y algunas personas que están en la consciencia competente. Están aprendiendo, saben que esto existe y saben cuándo usarlo. Como cuando te sacas el carnet de conducir los primeros días, que estás súper concentrado cuando estás conduciendo el coche, que acabas sudando tinta, ¿no? Pero mi objetivo es que la gente sea inconscientemente competente, que cuando tengan que hacer algo, piensen en que lo pueden hacer con la inteligencia artificial, que hayan adquirido esas habilidades, ya no solo de dominar la herramienta, que esto vosotros lo trabajáis muy bien, no solo de
conocer la herramienta con la que voy a interactuar, sino pensar en qué casos la puedo utilizar, ¿no? En qué casos voy a utilizar mi inteligencia y en qué casos voy a utilizar la inteligencia artificial. Vamos a visualizar un poco, ¿eh? Imagínate que te dan la posibilidad de liderar un proyecto en torno a la IA en Microsoft y que tienes recursos ilimitados. ¿Cuál sería ese proyecto? Bueno, yo creo que sería seguir evolucionando maneras en que podemos ayudar a las personas con la inteligencia artificial. Y yo soy mucho de idear y de crear. O sea, que a mí me permitieran hacer una campaña, un programa de brainstorming, imaginarme cómo todo esto que vamos descubriendo que la IA es capaz de hacer y llevarlo a las manos y a las pantallas de las personas que trabajan con las herramientas cada día. O sea, yo estar ahí en ese proyecto de idear, lo compro. ¿Y estás utilizando la IA para el proceso creativo? Yo sí, muchísimo, muchísimo. Para mí es un copiloto total, copiloto con minúsculas. De hecho, invitamos a... ¿Conoces a Luis Moya? El famoso, ¿no? En la historia de España, si hay un copiloto famoso, es el copiloto de Carlos Sainz, Luis Moya. Le invitamos a la charla a la sesión de presentación de Copilot. Él no pudo venir, pero y le hicimos una entrevista y muchísimos aprendizajes de ahí, porque además casi no tuvimos tiempo de prepararlo y le preguntamos, oye, ¿cuál es el papel del copiloto en una carrera de rally, ¿no? Y él hablaba de cómo el copiloto va ayudando al piloto. O sea, al final el que pivota, el que dirige, el que decide es el piloto y el copiloto le va suministrando información. Y en el día a día es así. O sea, al final el copiloto es el que ayuda. Y a mí, la inteligencia artificial para mí es un copiloto total. O sea, yo cuando antes empezaba la mañana y me iba al Outlook a mirar los últimos correos que había recibido, o me iba a Teams a mirar los últimos chats que me enviaron o ayer que por la tarde que no los he visto, o por la mañana temprano. Ahora me voy a Copilot y le digo, dime cuáles son los últimos correos que he recibido y los últimos chats, o le pregunto directamente por los mensajes importantes o los de una persona. Y a mí es que se me va siempre, por ejemplo, cuando voy a una reunión de Teams, lo primero que se me ocurre es empezar a transcribir, porque a mí eso me aporta un valor. O sea, yo ya he conectado el beneficio que tiene utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día y lo hago sistemáticamente. O sea, yo ya estoy en esa competencia inconsciente, ¿no? Y para mí es que si me dicen que me quitan la inteligencia artificial, yo sería mucho menos productiva, porque ahora ya la utilizo en mis tareas del día a día. De hecho, fíjate que hace un tiempo hicimos un ejercicio de identificar qué tareas podíamos automatizar, ¿no? Pensando en, oye, pues a lo mejor puedo utilizar algún automatismo, algún desarrollo con low code para hacer tareas pues menos manualmente y utilizar un poco meterle un poco de agilidad a algún proceso que ahora tenemos que hacer a mano. Hicimos una batida, ¿no? Decir, pues mira, todo esto lo podríamos hacer con Power Automate y mejorar de esta manera. Y hace unos meses dijimos, oye, hay que hacer este ejercicio, pero con Copilot y a ver qué tareas nos ayuda a hacer mejor la inteligencia artificial. Y se cubrieron un montón. Que dijimos, oye, pues esto que hacemos de una manera A, ahora hay que hacerlo de esta manera B, utilizando la inteligencia artificial. ¿Me podrías dar algún ejemplo concreto, ¿no? Hablábamos de Copilot, pero en día a día, ¿no? Por ejemplo, Copilot en Teams, ¿no? Gran parte de los usuarios utilizan Teams. ¿Qué ejemplos de tu día a día, ¿no? Hoy tenía una reunión, por ejemplo, que me decía, por primera vez se ha conectado a mi reunión un asistente. O sea, no ha asistido Óscar a esta reunión, ¿no? Sino que ha enviado a la inteligencia artificial a que asista a la reunión por mí y luego me diga si me han citado, si no me han citado y me ha hecho un resumen. Tú que ya las has adoptado, ¿qué cosas concretas visualizas que ya has hecho que la gente hará para que diga, oye, yo quiero hacerlo? Vale, pues venga, vamos por áreas. Por ejemplo, las reuniones, ¿no? Llego tarde a la reunión. Alguna vez me pasa, ¿no? Me conecto pues 10 minutos tarde, le pregunto, ¿qué han dicho antes de que yo entrara, ¿no? O han hablado ya de este tema para no repetir. O me voy y pregunto, ¿alguien me ha mencionado? Así sé si me han mencionado esto. Al final de la reunión también, ¿no? Si no has ido a la reunión, le preguntas, oye, ¿qué temas se han dicho? Y tú puedes ver directamente si te han mencionado. Las reuniones funcionan muy bien. La inteligencia artificial generativa funciona muy bien cuando tú le das información y le dices que la maneje, ¿no? Entonces, la información que le das, por ejemplo, en las reuniones es la transcripción de la reunión.
Entonces, en eso es muy hábil la inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque gestiona muy bien los datos, la información, la maneja y te devuelve en lenguaje natural, ¿no? Incluso cosas tan sutiles como cuál ha sido el tono de la reunión. Identifica por las palabras que se han dicho, las personas que han intervenido y un poco el sentido de las frases, te da un análisis del sentimiento, ¿no? Del tono de la reunión. En Word, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que no utilizan Word ya, porque no, pero lo están volviendo a utilizar gracias a la inteligencia artificial, porque tú tienes 2 documentos y le pides que te los compare o que te rellene uno con la información que no tiene y que tiene el otro, pero el documento puede ser un PowerPoint, un Word y hazme un tercero que contenga información mezclada o que te los compare y te diga cuáles son las diferencias. Eso, por ejemplo, en Word. Luego, en el correo electrónico, que vivimos también en el Outlook, pues que te ayude a resumir todo un hilo de correos con un solo clic y te ahorras leerte toda la información que ha habido en ese hilo y te la resume, ¿no? Y esto, si lo vas sumando a cosas que tú ya sabes de cómo utilizar las herramientas, todavía le sacas más partido. Porque vuelvo a decir, solo es un botón, pero te ayuda mucho saber cuál es el flow, ¿no? del día a día digital, y si ya lo tienes muy interiorizado y ya le sacas mucho partido, es un pasito más que te ayuda, pues, a hacer cosas más rápido, mejor, con menos errores, con más calidad. Súper interesante toda la parte de productivizar, ¿no? Y la suma de muchos pocos, ¿no? Yo creo que al final no es esperar que de golpe me solucione 2 horas, pero si igual hago 20 cosas de 10 minutos, ¿no? Eso es. ¿Cómo ahorramos tiempo? La mejora del 1%, ¿no? O sea, ahí, la idea es arañar ese poquito de cada instante en el que tú te utilizas las herramientas para que al final esos poquitos sean un muchito y al final de la semana, pues a lo mejor te has ahorrado 2 horas, que eso pueden ser formación, pueden ser capacidad de pensar, de decidir, de tareas de más valor, ¿no? Que eso es otra cosa muy importante, que esto se lo cuestionan las empresas, ¿no? Cuando están haciendo este tipo de implantaciones. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso que hemos ahorrado? Ahí ya nosotros ya no esto es la herramienta, esto ya es cómo la empresa va a reorganizar todo ese tiempo ganado para reinvertirlo o en la persona. O sea, al final esto no se basa en, oye, pues ya que te has ganado tiempo, vamos a hacer más cosas. No, ya bastantes cosas hacemos, ya bastante saturados estamos al día de tareas. Vamos a intentar encontrar espacios de más que la gente vaya más desahogada y no bloquear tanto ni las agendas ni el día a día de las personas. Y en el proceso creativo, ¿no? Estás muy clara, ¿no? Todas las aplicaciones, herramientas. ¿Puedes poner algún ejemplo para alguien que se inspire, ¿no? En el proceso creativo y cómo alguna herramienta de inteligencia Sí, que es artificial. verdad que me has preguntado sobre el proceso creativo. Bueno, pero como ya te he dicho, para mí es un copiloto más, o sea, un agente más, ¿no? Entonces lo utilizo para confirmar mis ideas. Si yo tengo ideas sobre un tema, pues se las comparto y le digo, ¿se te ocurre alguna más? Y a mí eso me ayuda, porque a lo mejor, no sé, me da 10 ideas. 3 las descarto porque no son muy brillantes. Otras 5 ya se me habían ocurrido a mí, pero las otras 2 eran cosas que a mí no se me habían ocurrido y en cambio tienen muchísimo valor. Para mí eso es súper potente. O sea, para mí eso es creatividad. O sea, a mí no me parece que esté siendo menos creativa si estoy delegando a la inteligencia artificial que me ayude en mis procesos mentales. Sobre todo, además, claro, si tú ya conoces un tema, le sacas más partido. O sea, si yo no sé nada de un tema, probablemente no voy a ser tan fina ni en las preguntas, no voy a poder hacerle prompts tan ricos como para poderle sacar partido. Pero si ya dominas un tema y extiendes eso a la inteligencia artificial y le pides, ¿no? que te complemente las cosas en las que tú no habías llegado, o por ejemplo que te razone, es muy bueno también argumentando, ¿no? Entonces te ayuda a alimentar a lo mejor. Yo, por ejemplo, lo uso mucho internamente. Yo soy como... Dentro de Microsoft soy como abogada de mis clientes, ¿no? Entonces tengo que encontrar dentro de Microsoft quién me puede ayudar cuando mi cliente tiene un problema. Entonces nosotros tenemos unos procesos de escalación concretos en los que las herramientas nos piden que argumentemos muy bien qué le pasa al cliente y por qué estamos escalando esa ayuda, ¿no? Pues yo desde hace meses utilizo la inteligencia artificial y me ayuda a identificar cosas que a mí no se me habían pasado por la cabeza. Yo le hablo... por cierto, es una cosa muy interesante. O sea, yo le hablo como si fuera mi ayudante, ¿no? Como si fuera el becario motivado. O sea, la inteligencia artificial tiene que ser nuestro becario motivado, que es un becario porque está aprendiendo, ¿no? Entonces, le tienes que dar las cosas fáciles. Si tú quieres que busque algo,
dale el documento donde está la información que necesita. Y luego tienes que supervisarlo. O sea, cuando te devuelve algo, tienes que revisar que el becario no se ha equivocado y lo ha hecho bien, ¿no? Entonces, para mí, la inteligencia artificial es mi becario. Entonces, yo le trato como tal. Y, de hecho, es curioso porque las personas que lideran y están acostumbradas a mandar, lo utilizan mucho mejor, porque saben cómo pedir las cosas. Y además aprende. Aprende. En el caso de Copilot está muy pensado para que todo sea muy seguro, así que el proceso de aprendizaje está muy limitado al tenant del cliente donde está instalado, ¿eh? Pero sí que hay un montón de entrenamiento que se va haciendo para ir mejorando la calidad de respuesta frente a algunos prompts. Por lo tanto, podríamos decir que en el proceso creativo, Copilot o la inteligencia artificial puede ser nuestro activador de serendipia, ¿no? A mí me gusta el concepto de que muchas veces llegamos al resultado final conectando ideas que no tienen nada que ver, ¿no? Pues tengo a alguien, ¿no? donde le puedo ir Totalmente. pidiendo ideas, ¿no? Que me ayuda a llegar más rápido. Totalmente. Yo, de hecho, a veces le pido un texto entero, lo copio y luego lo cambio de arriba abajo. Pero probablemente no hubiera podido llegar a la calidad de ese texto, de ese contenido, si no hubiera tenido ese input inicial, ¿no? Esa manera de generar ideas. Permíteme que saque algo que seguramente hay mucha gente, sobre todo en LinkedIn, ¿no? que más allá de, evidentemente, de tu papel divulgativo, ¿no? En torno a herramientas, te conoció hace relativamente poco antes de Navidad con algo que es personaliza tu Funko Pop, ¿no? Que utilizaste, si no me Sí, equivoco, Microsoft Designer. correcto. ¿Cómo surgió esta viralidad de personalizar tu Funko Pop? Eso, mira, eso es mi curiosidad, es que yo veo un botón nuevo y lo tengo que apretar. A ver qué hace ese botón. O sea, hay gente que le da miedo a ver qué pasa y yo veo un botón nuevo y tengo que apretar. ¿Qué es esto? A ver qué hace, ¿no? Entonces estaba manejando con Designer y, de hecho, hubo una persona de Microsoft que se llama Jack Rottenbaum, que creó los personajes de Pixar, ¿no? Y yo veía que él, cuando compartió el prompt, tenía como una estructura muy de plantilla, ¿no? Y dije, este tío, ¿cómo ha hecho esto? ¿No? Digo, yo también lo quiero hacer, ¿no? Entonces dije, voy a crear un Funko. Y creé un Funko con esos parámetros variables, ¿no? Pero bueno, que no tardé nada, es que tardé 5 minutos en hacer la plantilla. De hecho, en ese entonces no sabía ni que el propio Designer tenía herramientas para hacer plantillas y lo hice a mano. Bueno, yo te he dicho, soy informática, entonces, bueno, cogí la URL, identifiqué cómo estaba formada y empecé a desgranar las partes para entender cómo estaba formada la plantilla, ¿no? Y, bueno, que no tardé apenas nada. Y lo publiqué y, bueno, eso me ha pasado por encima. O sea, realmente fue un éxito total. O sea, gente, incluso el presidente de Microsoft, pidiéndome que le hiciera un Funko, que yo cuando se lo envié dije, jamás pensé que iba a hacer esto, pero encantada, porque era la democratización de la creación de imágenes por inteligencia artificial, que yo confieso que incluso a mí se me resiste, porque yo soy una persona, yo creo que soy mucho menos visual, soy más de texto, más de palabras, ¿no? Y de hecho, cuando me enfrento a las herramientas de diseño de imágenes, me quedo un poco bloqueada, porque al final es mucho más de qué percepción tienes tú del arte, de los estilos, de las composiciones, de los ángulos, ¿no? Y en eso no soy buena. Yo haciendo preguntas soy muy buena, pero no imaginándome. Y oye, es que me vi sobrepasada. O sea, estuve 3 días contestando comentarios en mi LinkedIn y maravillándome de... Luego hubo gente que cogió el contenido, lo replicó por su cuenta sin mencionarme, pero bueno, mucha gente que me vino a dar las gracias y me mencionó por haberles ayudado, que habían hecho funcos para toda su familia para Navidad y los habían impreso y los habían enmarcado para darlos como regalo a sus familiares. Y Bueno, aprovecho para maravilloso. darte las gracias, porque yo lo hice con mis hijas. Qué Yo te bueno. mencioné en el post. De hecho, si alguien no lo ha hecho, que busque Magda Teruel, igual te vuelve a sobrepasar, ¿no? Y pueda generar su Funko Pop con... Es una aplicación, ¿no? Al final de creatividad también y vinculado a Exactamente. imagen. En este Así caso que... es la creatividad llevada al mundo de la imagen. Y de nuevo, al final no es tanto el cómo preguntas y cómo pides, sino el qué le pido a la inteligencia artificial, que muchos estamos bloqueados ahí, ¿no? Es ya no tanto en el prompt engineering, ¿no? Sino en qué le pido a la inteligencia artificial, que es que no saben qué pedirle. ¿Cómo podemos ayudar a la gente en el qué? Lo has dicho tú antes un poco, es en conectar cuando tienes un problema, preguntarle a la lámpara de Aladín, ¿no? Me ha gustado mucho el ejemplo. Es, al final, cuestionarte, tener ese espíritu curioso de esforzarte un poco en romper dinámicas que tú tienes ahora, de que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera,
y pensar si las podemos hacer de otra. Entonces hay que atreverse. No pasa nada por equivocarse. Hay mucha gente, esto pasa con cualquier tecnología, que necesitan sentirse en una zona segura. La IA es zona segura. Lo que le pides a la IA queda entre tú y ella. Nadie se va a sorprender ni a escandalizar por las cosas que le preguntes. Equivócate, que no pasa nada. Yo creo que hay que intentar sacar ahí a la gente de falsas creencias de que esto es muy complicado, esto no es para mí, que esto realmente es para todos y que lo único que necesitas es preguntarle, ¿quieres algo? Pídeselo, equivócate. Aparte, lo bueno es que en la mayoría de casos eso es una conversación. Entonces, el prompt perfecto no te va a salir a la primera o es muy difícil que te salga a la primera. Y a medida que vas trabajando, vas aprendiendo de qué manera le puedes preguntar a la IA para sacar mejores resultados. Y si te responde algo que no está bien o no es lo que tú quieres, se lo vuelves a preguntar. Por cierto, una cosa muy curiosa, sabes que la IA a veces se equivoca, ¿no? Y cuando se equivoca dicen que alucina. Y digo, bueno, dicen que alucina cuando la respuesta que te da no te gusta. Cuando te gusta le dicen que es creativa. Y es tal cual. Tal cual. Y hablabas de que es una conversación al final, ¿no? Ujú. ¿Utilizas más el asistente de voz que no el escrito? ¿O recomendarías que la gente se acostumbre a hablar con herramientas de inteligencia artificial con la voz o a través de la escritura? Yo lo hago indistintamente. Cuando estoy cansada de escribir, abro el micro, que con Windows, si tenéis Windows, es tecla de Windows H. La H de hablar, con eso te tienes que acordar, y empiezo a hablar. De hecho, hay un escenario chulo que es que abres el micro, empiezas a hablar lo primero que te pasa por la cabeza, pues si tienes que hacer una presentación, un briefing para algo, y luego le pides a la inteligencia artificial que te lo ordene, sea Copilot o sea ChatGPT. Entonces coge todo ese texto desestructurado que tú has dicho y te lo ordena en puntos clave, con lo más relevante, con lo más interesante, totalmente ordenado y totalmente entendible de lo que tú has sacado de la cabeza, que es desordenado, desestructurado y tal cual te ha pasado por la mente, a un texto totalmente listo para enviar a un briefing. ¿Cómo podemos ayudar a la gente mayor a adoptar la parte de inteligencia artificial? Mira, esto relaciono con lo que decía antes de que los líderes, los managers saben cómo interactuar con la IA, es parecido, porque al final los juniors muy juniors, y volvemos a lo de antes, no saben preguntar. Pero en cambio los mayores lo deberían tener más fácil porque saben preguntar y saben cómo, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Mira, bueno, mi madre cuando buscaba en Google, buscaba las frases, o sea, quiero saber cómo se hace el cocido. Y yo, no, mamá, que tienes que poner cocido, patatas, rápido, ¿no? Pues eso ahora, para ella va a ser natural, porque le va a hablar a la IA como antes le hablaba a la búsqueda, ¿no? En vez de con palabras clave y con palabras de búsqueda, va a poner su frase tal como a ella le viene a la cabeza. Yo creo que eso no va a ser una barrera. Fíjate que yo creo que va a ser más barrera encontrar dónde está la inteligencia artificial, en qué herramientas la tienen disponibles o qué opciones hay, que no tanto en una vez estén con la herramienta sacarle mayor partido. ¿Consideras que la IA hará que vayamos a una sociedad más mediocre? Ay, me gustaría decirte que no, pero a veces lo pienso. Yo ahora no sé ir a ningún sitio sin el Google Maps. No sé ir y antes me orientaba perfectamente en las calles. Entonces, creo que por alguna parte nuestra mente va a relajarse en algunas tareas y creo que va a depender mucho de cada uno en cómo vamos a querernos construir, o sea, cómo vamos a hacer nuestra versión de nosotros, ¿no? Y en algún punto creo que puede ser que haga que perdamos algún valor o que seamos menos creativos o que nos relajemos mucho en utilizar algunas de nuestras capacidades, ¿no? Pero bueno, por otra parte, y a veces cuando hago las charlas saco un cartel seguro que lo has visto, los profes de matemáticas protestan por el uso de la calculadora en el aula. Y digo, jolín, yo uso el Excel, ¿no? No usáis el Excel y no tendremos que hacer los cálculos a mano. Eso sí, y cuando hago charlas también la gente me dice, oye, y la IA con los niños y tal, tú que tienes niños, tal, ¿cómo lo haces? Y digo, a ver, no se me ocurre darle la calculadora a mi hijo si no ha aprendido a hacer las sumas, las restas, las multiplicaciones por sí mismo. Pero una vez lo haya aprendido, ¿qué problema hay? O sea, al final si esto está interiorizado y ya están nuestras habilidades, pero bueno, esto es ahora, las generaciones que vengan a lo mejor no desarrollan esas habilidades porque eso lo hace la inteligencia artificial por ellos. Ya que sacas el tema de educación, ¿no? Que también es otro tema de controversia total. ¿Qué papel juega la IA en las escuelas? ¿Qué papel debe jugar, ¿no? los centros docentes o los docentes
en la adopción de la inteligencia artificial, ya que muchos dicen, claro, es que vienen, ¿no? Un trabajo hecho por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué papel, qué adopción tendrá? Para los docentes, igual que para cualquier otra profesión, si no lo están usando, que lo empiecen a usar ya, porque tienen un mundo de posibilidades para poder aplicar la IA en su trabajo y hacer entregar contenido de manera mucho más rápida, con mucho más valor, mucha más calidad. En el caso de los estudiantes, los pequeños está claro, tienen que seguir su ahí sí que no lo incluso les diría que igual que en mi casa las tablets están prohibidas, pues en la inteligencia artificial, si son muy pequeños, yo creo que es peligroso, pero sí que tienen que aprender a utilizarlo como cualquier otra tecnología. Por ejemplo, en universidades y demás, yo sé de profesores que dejan que sus alumnos usen ChatGPT, es más, les piden que usen ChatGPT y que entiendan en qué medida la IA les está ayudando a hacer un trabajo mejor y de qué maneras lo han utilizado. O sea, que interioricen el proceso y que lo añadan a su entrega del proyecto, a su entrega de trabajo. Pero que a lo mejor vamos a tener que volver a los exámenes orales, es posible, porque va a ser muy difícil detectar si un trabajo lo ha hecho la inteligencia artificial o no. Y va a ser muy difícil detectar, oye, si yo entrego algo que he hecho con IA, yo reviso que esté bien y miro que todo esté de acuerdo, pero ¿cómo puedo validar que alguien ha hecho el trabajo y lo ha revisado, lo ha entendido y lo ha comprendido? Va a ser muy difícil. El debate está abierto, desde luego. O quizá una de las funciones será cómo has llegado, cómo lo has utilizado, qué consecuencias has sacado, al final un poco como Google decías tú antes, ¿no? Que buscábamos cuáles son Sí, las fuentes de información, es una fuente de información, ¿no? Cómo la contrasto, cómo la trabajo, cómo la experimento y cómo me la presentas, ¿no? Más allá de lo que me presentas. exactamente, sí. Hablando de jóvenes también y educación, si le tuvieras que dar, ¿no? Ya una perspectiva Magda a día de hoy, un consejo a alguien que acaba sus estudios y empiece a trabajar, ¿cuál sería? Esto no va a ser un opcional, esto va a ser obligatorio, va a ser una habilidad más que hay que interiorizar, así que se ponga las pilas, que empiece a interactuar con la inteligencia artificial y que entienda qué posibilidades tiene, y que empiece a incorporarlo, porque ya te digo, esto es como antes en el currículum que ponías SEO ofimática, pues vas a tener que poner SE inteligencia artificial y que puede ser un valor discriminativo en el momento en que te quieres presentar a un trabajo, saber si lo dominas o no lo dominas, porque esto al final es una ventaja para el empleador y para el empleado, porque, perdón, porque le ayuda a hacer el trabajo más rápido, mejor, con más calidad. Y hablando ya más de ti, para cerrar esta entrevista, ¿qué soñabas tú cuando eras pequeña ser de mayor? Yo quería ser profesora y en realidad me ha llevado un poco ahí mi vida profesional, porque es que es lo que me apasiona, enseñar a otras personas. Aparte, a mí me gusta hablar con personas no técnicas y enseñarles las maravillas que la tecnología puede hacer por ellos. O sea, que para mí este momento ahora en que la inteligencia artificial está al alcance de todo el mundo y permite que todos seamos superhéroes, ¿no? En el día a día digital, para mí es un sueño porque me permite traspasar todos esos conocimientos y hacer que las personas se empoderen, ¿no? Se apasionen por lo digital y por las herramientas, igual que estoy apasionada yo. Ya vamos a situarnos, ¿no? En ese momento que todavía te queda, ¿eh? Es el último día de trabajo en Microsoft, te vas a jubilar, ¿no? Juntamos a todos tus compañeros y compañeras de trabajo y te escriben la típica postal. ¿Qué te gustaría que pusiera? Que les he inspirado, que les he inspirado. Me inspiraste o algo así. O sea, porque yo creo que volviendo al copiloto, ¿no? O sea, al final no es tanto que aprendas algo, sino que toques esa fibra, que al otro le hagas sacar algo que tiene dentro y que le ayude a ser mejor. Creo que esa es la clave. O sea, que sí, que si les he inspirado me sentiría muy orgullosa. Pues ya estamos llegando al final de la entrevista, pero siempre formulamos la misma pregunta, que es, ¿hay algo que no te he preguntado o que te gustaría que te hubiese preguntado? Pues mira, sí, ¿por qué me dediqué a la informática? A lo mejor me hubiera gustado que me preguntaras. Adelante, ¿por qué te dedicaste? Pues herencia de mi padre. Mi padre trabajó en Telefónica muchos años y él trajo los primeros ordenadores ahí a casa, el Spectrum y tal, y yo me empecé a apasionar por cómo eso era capaz de procesar información y sacar algo por la pantalla. Y de hecho, a día de hoy,
te prometo que todavía me sigue impresionando. Digo, es que escribimos cosas y salen por la pantalla. O sea que a día de hoy todavía me sigue fascinando cómo lo físico que hay detrás, toda la electrónica y la mecánica que puede llegar a ver, cómo hace magia por la pantalla, porque luego a la gente esa magia de nuevo les inspira y las herramientas son las mismas para todo el mundo. Y todo el mundo tiene prácticamente alcance a lo mismo, pero luego cada persona hace magia. Entonces, bueno, todavía sigo apasionada por cómo la tecnología nos hace mejores y nos permite ser magos. De hecho, enhorabuena porque juntas aquello que quería ser de pequeña, que era Correcto. divulgadora, profesora, con la Exactamente. parte de tecnología que Sí, viene de tu padre y que estudiaste en la carrera. Yo creo que sí. combina las dos cosas. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias a vosotros, Oscar. Gracias.